Bien, buenos días. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Buenos días, doctor, sí se ve. Bien. Vamos a iniciar entonces la presentación del día de hoy, que es una revisión de un grupo importante de fármacos que debemos aprender a usarlos correctamente, pero sobre todo ver el tema de cuándo utilizarlos y cuándo no utilizarlos nuevamente es importante para poder tomar decisiones correctas. Y realmente son muy pocas las indicaciones de medicamentos que son específicos para procesos virales, ¿no? La mayoría de fármacos tienen efecto múltiple para varios, digamos, procesos virales en forma simultánea. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Algunos tienen un mecanismo de acción conocido, que son comunes para varios grupos de virus, de ahí que se pueden usar en varias infecciones. Pero incluso algunos no tienen un mecanismo de acción conocido. Sin embargo, se ha visto el efecto positivo frente a algunos procesos virales y por ese motivo se sigue usando. Pero realmente es algo que tenemos que analizar grupo por grupo para poder tener claro estas ideas. Entonces vamos a iniciar entonces con algunos datos importantes con respecto a los antivirales, debido a que no ha podido, por ejemplo, estandarizarse la sensibilidad in vitro para cada uno de ellos. En algunos estudios se ha podido ver alguna eficacia frente a algunos procesos virales, pero no se ha hecho una medición exacta de su eficacia ni la concentración que se necesita obtener en forma intracelular para lograr el efecto. Se ha ido, básicamente son pruebas de ensayo y error, donde se han ido ajustando dosificaciones hasta que se llegó a dosis, digamos, aceptables, pero no hay ningún estudio importante bajo ese aspecto. Y sobre todo porque, como le decía, algunos conocemos su mecanismo de acción, pero otros en cambio se desconocen. Y algunos de ellos también se sabe que solamente inhiben la replicación viral, pero realmente no lo eliminan del todo. Entonces, podemos tratar la enfermedad, pero no erradicamos la enfermedad. Un ejemplo es la hepatitis B. Uno puede tratar una hepatitis B aguda con antivirales, pero lamentablemente no se puede erradicar este virus debido a que parte de su material genético queda en el organismo y a partir de ahí puede haber reactivaciones en un futuro próximo o tardío, de acuerdo si aparece o no algún proceso de inmunosupresión. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener claro que hay muchas diferencias en los diferentes grupos de antivirales, sobre todo porque uno busca pues una eficacia adecuada. Sin embargo, muchos de estos medicamentos son tóxicos, deben utilizarse con mucha cautela, con una dosificación exacta por kilo de peso muchas veces, debido a que a veces la toxicidad puede ser tan grave que puede incluso poner en riesgo la vida del paciente. Y eso es importante conocer. Por eso la importancia nuevamente acá de estar revisando constantemente su curso de farmacología para ver los mecanismos de acción, la farmacocinética y farmacodinámica de cada uno de estos antivirales, sobre todo el tema de la toxicidad, que es muy importante, para poder también entender que el uso excesivo finalmente puede desarrollar resistencias y eso hace que se inactive el efecto de un medicamento. Por eso deben saber la definición de lo que es barrera genética, es importante ese término, y eso significa que la barrera genética es la capacidad o el número de mutaciones que se necesita, digamos, desarrollar un virus para poder lograr resistencia a un fármaco. Entonces, aquellos que tienen baja barrera genética significa que basta a veces una sola mutación para que el virus se haga resistente al medicamento. Un ejemplo, la lamivudina contra hepatitis B, nuevamente, este fármaco análogo nucleósido de la transcriptasa reversa es un medicamento que tiene baja barrera genética y a veces una sola mutación puede inactivar a esta medicación frente a hepatitis B o incluso contra el VIH, ¿no? Como la mutación M154B, muy frecuente con la mibudina y que aparece precozmente y entonces inactiva contra el virus del VIH.
Igual puede suceder también con hepatitis B, de ahí que justamente este medicamento ya no es de primera elección en hepatitis B como si fue al inicio de su utilidad en esta infección. Actualmente la mibugina ya no se usa para hepatitis B, como vamos a ver más adelante. Y entonces les decía que es importante conocer los mecanismos de acción porque actúan a diferentes niveles del metabolismo o digamos la fase de replicación viral de diferentes virus que vamos a mencionar. Y entonces algunos, por ejemplo, inhiben la entrada de la célula, es decir, una célula que ha sido invadida o que un virus ingresa a nuestro organismo y quiere invadir células para poder desarrollarse en forma intracelular. Entonces, algunos fármacos evitan el ingreso a esas células, sobre todo por la producción de anticuerpos frente al receptor o como producen señuelos que engañan al virus y piensan que es el receptor de una nueva célula y sin embargo no es así. Es una forma de evitar la entrada. Otros, en cambio, logran ingresar a la célula, pero no pueden eliminar su cápsula genómica y entonces no pueden unirse a la célula huésped. Eso se llama decaxaizadión, en los cuales se evita la liberación del genoma viral. Otros ya logran liberar su genoma, pero una vez que está liberado no puede multiplicarse, es decir, no se transcribe el ARN y entonces van a poder dificultar pues, la multiplicación de este virus. Y hay varias enzimas a diferentes niveles se evita la transcripción, como por ejemplo las ADN y ARN polimerasas, la transcriptasa inversa que había mencionado, las primasas, las integrasas, también tienen que ver mucho con eso. Otras evitan la replicación del genoma viral, básicamente actuando directamente en los ribosomas, perdón, oligonucleótidos. Entonces, realmente hay varios mecanismos de acción. Otros evitan la traducción de proteínas virales, otras modifican la traducción una vez que ya ha empezado a multiplicarse el virus. Otros evitan que se ensamblen estos viriones a nuevas proteínas o a nuevas células huésped. Y otras incluso evitan la liberación, ya cuando han sido multiplicadas en una célula invadida, se evita que se liberen e invadan nuevas células, ¿no? Aquí están los anticuerpos, por ejemplo, antivirales o los linfocitos citotóxicos. Ahí no especificamos porque no es un antiviral directamente, pero existen fármacos que hacen un efecto inmunomodulador, como por ejemplo los interferones, que también se mencionarán, pero que no están en esta diapositiva porque no son antivirales directos, sino solamente son inmunomoduladores, hacen que tu inmunidad se estimule y combata un proceso infeccioso, pero no actúan directamente contra el virus. Eso es importante mencionar. Entonces vamos a ver algunas familias de antivirales, por ejemplo, los análogos de nucleócidos, que por ejemplo tenemos acá varios. Los primeros como el aciclovir, valaciclovir, penciclovir, fanciclovir, que realmente son derivados de los anteriores, y el ganciclovir con el valganciclovir son medicamentos que están dirigidos principalmente contra virus de la familia herpes. En cambio, la ribavirina y la lamivudina puede utilizarse contra hepatitis B, en el caso de ribavirina, y también con hepatitis C, y la lamivudina contra hepatitis B y contra el VIH, ¿no? Que están los esquemas también antirretrovirales que actualmente se usan en las diferentes guías. Existen también los análogos de nucleótidos como el tenofovir que se usa para hepatitis B y también para VIH, y otros como cidofovir y adefovir que se usan para diferentes tipos de virus que vamos a ver más adelante con algunas indicaciones específicas. Existen los análogos de los pirofosfatos como el postcarnet que está hecho específicamente contra herpes tipo 5 llamado también citomegalovirus. Tenemos las aminas tricíclicas que son antivirales directamente diseñados para combatir influenza, sobre todo tipo A. Sin embargo, por la alta resistencia actual ya han dejado de ser la primera línea de tratamiento y se ha pasado a los análogos del ácido ciálico, llamados también inhibidores de la neuraminidasa, como zanamivir y oseltamivir. Últimamente el peramivir también fue aprobado para el uso frente a estos grupos de virus de tipo influenza. Y los interferones que les mencioné, sobre todo los pegilados alfa, beta y gamma, que no son antivirales, lo vuelvo a repetir, son medicamentos inmunomoduladores.
Entonces vamos revisando algunas familias de virus o de antivirales contra virus conocidos, en este caso contra el herpes, que son los más frecuentes. La droga que más utilizamos, y ustedes lo han escuchado, y probablemente ya hayan prescrito, es el aciclovir, que es un nucleócido sintético, análogo de la purina, es importante eso, y estructuralmente relacionado con la guanina, ¿no? Entonces, la guanina es la base púrica que está asociado a este antiviral, y entonces es importante y es un dato interesante que se tiene que definir acá, es como el tema de que este medicamento en realidad actúa como una prodroga porque el organismo tiene que sufrir una activación, un proceso que se llama fosforilación, y entonces debe ser transformado de aciclovir a trifosfato de aciclovir para que actúe directamente en el organismo. Entonces es importante tener claro que tiene que tener este proceso de activación, de lo contrario no funciona. Entonces el aciclovir trifosfato ya que una vez activado, tiene un mecanismo de acción de inhibir la síntesis de ADN y por lo tanto de la replicación viral. Y eso es importante porque esto actúa directamente en la enzima ADN polimerasa. Entonces, esto es un mecanismo de acción común, otros antivirales que vamos a ver más adelante. Y la ciclovir, vamos a ver que al inhibir este problema de la multiplicación viral o replicación viral, actúa a diferentes niveles, como vamos a ver más adelante, pero es importante recordar ese mecanismo de acción de ADN polimerasa viral. Vemos acá los tres mecanismos que había mencionado. Primero, que inhibe en forma competitiva al ADN polimerasa del herpes virus. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, que termina la cadena del ADN viral. Entonces evita que se siga produciendo nuevas cadenas de ADN. Y finalmente hace una inhibición no competitiva del ADN polimerasa para evitar justamente la formación de nuevas cadenas de ADN del virus. Entonces, vean los mecanismos de acción que actúa este medicamento, sobre todo a tres niveles. Y algunos datos farmacológicos importantes, recordar la absorción por vía oral tiende a ser escasa, por eso se usa dosis mayores por vía oral que cuando usamos por vía parenteral. Su tiempo de vida media también es corto, 2 a 3 horas en promedio, así que por eso la dosis pues es cada 8 horas con las dosis recomendadas actualmente, aunque si hubiese falla renal, ese tiempo de vida media se prolonga hasta cerca de 20 horas. Es importante recordar eso, por eso es que necesita ajuste de dosificación en falla renal. Em, Su unión a proteínas es baja, por eso que tienen una amplia distribución en el organismo, a tal punto que, por ejemplo, puede llegar al líquido cefalorraquídeo hasta una concentración del 50% en la plasmática. También atraviesa muy bien la barrera placentaria, incluso la leche materna puede ser una concentración 3 veces mayor que la sérica, así que también tener cuidado en el tema de la lactancia. A nivel intraocular también puede llegar hasta un tercio de la concentración sérica y eso también se puede usar pues, en procesos infecciosos de tipo herpético a nivel o infecciones de tipo intraocular. Entonces está hecho básicamente para la familia de herpes, pero para no todos sus miembros. Específicamente es eficaz para el herpes tipo 1, 2 y 3, es importante. Parcialmente tiene beneficio contra el cuadro, que se llama el virus de Epstein-Barr, pero no tiene eficacia contra el herpes tipo 5 o citomegalovirus. Eso es muy importante. Sobre todo porque vamos a ver más adelante que requiere concentraciones más altas para lograr suprimir este otro virus. Entonces, para el 1, 2 y 3, lo que hace es inhibir pues la replicación viral, pero no erradica, como bien sabemos, la infección por herpes genital que lo vimos en el tema de ITS. Una vez que ingresa la infección ya no sale, pero justamente es un virus ADN. Y entonces lo que se hace es suprimir o acortar el periodo de estado con las lesiones, el dolor, y eso lo damos precozmente en los primeros 24 o máximo 48 horas de aparecido las lesiones. Pero se ha visto que la ciclovir en las recurrencias que son frecuentes en ese tipo de pacientes, su eficacia disminuye en las recurrencias, es menos eficaz. También se ha visto que no ayuda mucho en la prevención de la neuralgia posherpética. Sin embargo, su uso muy frecuente y efectivo es en los inmunosuprimidos, donde juega un papel importante
en las infecciones herpéticas, que son muchas y muy frecuentes en este grupo de pacientes. Y entonces, hay algunas presentaciones, como por ejemplo alguna presentación en crema, y estas no sirven bajo ningún contexto para cuadros sistémicos, solamente nos puede servir para una conjuntivitis de repente o algún compromiso de un herpes labial. Más allá de ello, la parte tópica no sirve. Cuando hay gingivoestomatitis ya se usa sistémico, como por ejemplo por vía oral. Cuando es una encefalitis se debe usar por vía parenteral, incluso intravenoso, una dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 10 días. Y en trasplantes, pues se puede profilaxis, aunque ya hemos dicho que genera resistencia el uso indiscriminado y hay cepas resistentes de herpes frente a ciclovir. Y todo lo que le decía, en queratoconjuntivitis, por ejemplo, sí se puede usar en forma tópica, pero en varicela zoster también tratamiento sistémico por vía oral, la dosis 20 miligramos por kilo por, por dosis, cada cuatro veces al día, por 5 días. Y se ha visto que el tema en adultos, eso sí es una dosis que es estándar para adultos que desarrollan un herpes zóster. La dosis es 800 miligramos, 5 veces al día, durante 7 días. Importante, ¿no? Porque hemos tenido pacientes que van a la farmacia con su receta y el técnico en farmacia, pues ni siquiera es un químico farmacéutico. Lo que hace es decirle que es mucha dosis y le reduce la indicación que el médico da. Y eso es importante decirle al paciente que no le pueden cambiar la receta ni la dosificación, porque para herpes zóster tiene que ser 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. No puede ser menos la dosificación. Sí, es importante. Entonces acá en la parte inferior, justo lo vuelvo a mencionar, recalcar que se debe iniciar lo más precoz posible, idealmente las primeras 24 horas de iniciado el cuadro clínico dérmico, ¿sí? Porque eso va a ayudar a que el periodo de estado sea más corto. Incluso puede ayudar también a disminuir la posibilidad de neuralgia posherpética, aunque no siempre se logra. ¿Sí? Entonces, la vía parenteral intravenosa, de preferencia en neumonitis o encefalitis, va muy bien por el virus varicela zoster. También en las zonas localizadas, por, ya hemos dicho, de herpes zóster localizado en un dermatoma o una sola extremidad, suficiente por vía oral con la dosis que habíamos mencionado. Y ya les mencioné también que para citomegalovirus, que es el herpes tipo 5, no tiene ningún beneficio ni como tratamiento ni como profilaxis. En cambio, para el cuadro, que es el Epstein-Barr, que produce la leucoplaquia vellosa, se ha visto que algunos pacientes pueden responder en forma adecuada a la ciclovir en estos procesos de la cavidad oral. El problema que ya les había mencionado, de que para que pueda llegar a tener cobertura contra citomegalovirus, la concentración de aciclovir en sangre debería ser entre 50 a 2000 veces mayor que contra el herpes tipo 1, 2 y 3. Y entonces, pues dar esas dosis por encima de lo habitual serían altamente tóxicos, como vamos a ver más adelante en los efectos secundarios. Por eso que no se usa ciclovir frente al citomegalovirus. En el caso del herpes simple, es importante, ya hemos mencionado que pueden desarrollar esas mutaciones alterando la ADN polimerasa viral, y entonces la posibilidad de resistencia también se ve cada vez con más frecuencia frente a este medicamento. Por ejemplo, se ha visto que en inmunocompetentes todavía sigue siendo bajo, menor al 1%, perdón, y puede llegar hasta el 7% en inmunodeprimidos. Eso quizás se explica porque en este grupo de pacientes se usa con mucha más frecuencia y que ustedes se dan cuenta cómo a mayor uso, mayor resistencia. Es importante que tengan claro esa relación. También vemos que la cepa de herpes simple, resistente a la ciclovir, también presenta reacción cruzada al penciclovir y al fanciclovir. Son una resistencia de familia. Por lo tanto, si hay cepa resistente a ciclovir, no usemos las otras drogas de pen o fanciclovir porque no tendrán tampoco ningún beneficio. Se ha visto, por ejemplo, y eso es importante mencionar, que cepas resistentes de la ciclovir, por ejemplo, de herpes tipo 1, 2 y 3, incluyendo el varicela zoster, cuando hay resistencia a ciclovir, se puede utilizar Foscarnet, que Foscarnet se ha hecho para herpes tipo 5,
pero que en caso de resistencia puede utilizarse también como alternativa, ya que este fármaco no requiere pues activarse a trifosfato y por lo tanto desde que uno lo toma o lo consume ya está actuando porque no requiere activación. ¿Sí? Entonces, recordar eso, este fármaco contra citomegalovirus que fue Carnet puede responder al 1, 2 y 3, pero no a la inversa. Las drogas que atacan 1, 2 y 3 no afectan citomegalovirus, como ya les había mencionado. Y entonces, también es importante vigilar los efectos secundarios, sobre todo porque aciclovir tiende a generar problemas de tipo neurológico, sobre todo en pacientes que ya tienen algún problema de ese tipo. Hay que estar vigilando. Por ejemplo, si un paciente convulsiona, hay que tener cuidado en el uso de aciclovir porque baja el umbral de la convulsión este medicamento. Aparte puede producir hipoxia, alteraciones electrolíticas, incluso insuficiencia hepática grave se ha visto en casos raros, pero hay que vigilar también la función hepática. También puede producir por vía oral trastornos gastrointestinales, cefalea y erupciones cutáneas, como rash, que también hemos visto muy pocas veces en la práctica. Por vía intravenosa se tiene que usar diluido o con infusión lenta, porque es frecuente que pueda producir flebitis en la extremidad. Además, el tema de la falla renal que se ha descrito en algunos pacientes, sobre todo que no estuvieron adecuadamente hidratados. Entonces, esa es una de las causas de que pase esa complicación. Por eso, un paciente que va a recibir aciclovir intravenoso deben asegurarse una buena hidratación para justamente prevenir esta nefropatía cristalina que causa una falla renal reversible y que se puede prevenir cuando la infusión la pasamos lentamente y el paciente lo hidratamos correctamente antes de la medicación. Son importantes recordar también esos datos. Entonces, por eso es que se debe usar una infusión lenta, en promedio una hora, una adecuada hidratación, pero además hay que evitar simultáneamente el uso de otros nefrotóxicos, ¿no? AINES, por ejemplo, aminoglicósidos, sustancias de contraste, etcétera. Tiene que evitar usarlos simultáneamente con aciclovir. Por vía intravenosa, las otras afectaciones o efectos secundarios pueden causar encefalopatía, somnolencia, temblor, alucinaciones, se ha visto convulsiones, por eso es importante la prevención. Incluso pacientes pueden llegar a trastornos severos del sensorio y llegar al coma. Esto es mayor ese riesgo si el paciente tiene mayor edad, más riesgo de esas complicaciones o aquellos que tienen algún grado de insuficiencia renal. Esos grupos son los que más se pueden complicar cuando usamos la medicación por vía intravenosa. Ya les mencioné que puede haber hepatitis, pero realmente es raro, así que hay que estar vigilando la función hepática. Las presentaciones o alteraciones hematológicas también son relativamente frecuentes. Por ejemplo, púrpura trombótica, trombocitopénica, síndrome hemolítico urémico, fueron una de las complicaciones en uno comprometido que más frecuentemente se vio en el uso del aciclovir intravenoso. Por eso, hidratación adecuada, infusión lenta. Y por vía tópica, cuando usamos la crema, puede producir un poquito de escozor, eritema, ¿no? Un poco de inflamación. Y si usamos la prestación oral, puede producir escozor, inflamación de párpados como blefaritis o finalmente una franca conjuntivitis, ¿no? Pero se ve con poca frecuencia. Hay que estar pendientes de esta posibilidad. El penciclovir realmente es un análogo a la ciclovir, pues significa que es una prodroga que finalmente se transforma en aciclovir en nuestro organismo y que viene pues en presentación en crema para aplicación tópica para esos procesos labiales y los procesos a nivel ocular. Está indicado, por ejemplo, ya lo mencioné en el herpes labial y también en la conjuntivitis y se aplica cada 2 horas, excepto en la noche. Por 4 días puede ser suficiente para controlar los procesos de herpes labial y de una conjuntivitis. Es importante ver eso. El fanciclovir también es una prodroga que se convierte rápidamente en penciclovir para su administración oral. Y entonces, más o menos, es una ventaja respecto a ciclovir que el fanciclovir tiene una biodisponibilidad de un 75% mejor que la ciclovir. Eso significa que se absorbe mejor, se distribuye mejor en los tejidos. Sin embargo, ya lo había mencionado, si son cepas resistentes a la ciclovir, también lo serán al penciclovir y al fanciclovir simultáneamente, y eso no hay ninguna duda.
Algunos efectos secundarios, dolor de cabeza, náuseas y esporádicamente diarreas, ¿no? Pero es importante ver que acá se debe vigilar cada efecto secundario porque lo usamos con tanta frecuencia, pero no tenemos las precauciones de decirle al paciente qué efectos pueden pasar y hay que estar vigilando eso, ¿no? Decirle que puede dolor de cabeza, náuseas o diarrea durante el tratamiento con estos fármacos. El valaciclovir, esta sí es una prodroga específica para el aciclovir. El valaciclovir es una medicación que ingresa al organismo y en nuestro organismo se metaboliza y se transforma en aciclovir. Justamente lo que hace esta droga es mejorar la biodisponibilidad del aciclovir para usar dosis menores, ¿no? Por ejemplo, un herpes genital o un herpes simple, la dosis habitual de aciclovir, ustedes saben que tiene que ser 400 cada 8 por 7 días. En cambio, con valaciclovir pueden usar 500 miligramos a 1 gramo cada 12 horas por 4 o 5 días y puede ser suficiente para curar ese cuadro. Entonces vean las ventajas de menos dosis, de posologías menos frecuentes y con la eficacia similar o incluso a veces superior. Es importante eso. Por ejemplo, en el herpes genital se usan 2 veces al día, como les dije, por 5 días. Es igual de eficaz que darlo cada 8 horas por 7 días con aciclovir. En las recurrencias también se ha visto que con 3 días de tratamiento es efectivo para inhibir el crecimiento nuevamente. Y esta es la dosis que le decía, 500 cada 24 para supresión del herpes genital, o sea, como una fase de mantenimiento o de prevención, pero para tratamiento, sobre todo en los casos recurrentes, debe subirse la dosis de 500 miligramos cada 12 horas para evitar justamente las recurrencias. En inmunocompetentes, por ejemplo, se ha visto que mayores de 50 años, este valaciclovir resuelve más rápido el dolor de un proceso de herpes zóster, incluso acorta el tiempo de duración de la neuralgia posherpética comparándolo con aciclovir. Probablemente eso sea un dato interesante, pero es importante también tenerlo en cuenta por el tema de alguna manera, usar los medicamentos más efectivos contra el herpes. Lo malo del valaciclovir, bueno, tiene también efectos secundarios que son similares a la ciclovir, pues se transforma en este finalmente, púrpura, síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Eso puede producir alucinaciones y confusión, incluso hemos mencionado. Sin embargo, pues el problema, le decía, de una gran desventaja del valaciclovir, que siendo una prodroga que se transforma en aciclovir en el organismo, el costo es muy diferente, ¿no? Está más o menos 5 o 6 veces más que la presentación del aciclovir siendo prácticamente la misma familia, ¿no? Entonces, realmente el costo es una limitante para su uso masivo, sobre todo pues en países en vía de desarrollo y en el tema nuestro, en el CIS, por ejemplo, no está aceptado porque todavía sigue siendo muy costoso. Estas tablitas les pongo acá para que ustedes las descarguen, las tengan siempre a la mano, para el tema de ver los nombres comerciales, ver el tema de las presentaciones y algunas características ahí que hemos mencionado, farmacocinéticas y farmacodinámicas, sobre todo por el tema también de la seguridad, habla sobre la seguridad según las normas de la FDA y entonces hay que estar vigilando también para saber en qué momento utilizar los medicamentos, ¿no? Vean entonces que es importante esta tabla tenerla a la mano. Y también es importante ver el tema de algunas dosificaciones con respecto pues, a situaciones especiales en niños, en adultos, en pacientes inmunosuprimidos. También el tema de las dosificaciones, que es importante manejar en cada una de ellas, la vía de administración, la duración de cada tratamiento y algunos comentarios que mencionamos ahí con respecto a cada una de estas indicaciones. Pero como les decía, tienen que tener esto a la mano porque aprenderse esto de memoria, pues obviamente la memoria es frágil y tener estos como tablas para que lo tengan de consulta rápida y puedan hacer un ajuste, incluso de dosificación, por ejemplo en esta, en pacientes con falla renal, cuánto y cómo se debe ajustar la dosis de esos medicamentos para que ustedes mismos puedan prescribir la medicación que estamos evaluando. Acá en la continuación también de algunos de estos medicamentos que tienen que hacerse ajuste renal. Algunos de ellos, por ejemplo, requieren una dosis adicional
del fármaco después de una sesión de hemodiálisis. Y entonces, eso es importante saber en cada situación. Y también el baño, em, perdón, la dosificación correcta. Y insuficiencia hepática no requiere ajuste de dosificación. En el caso del valaciclovir. En el caso del aciclovir sí requiere un ajuste, pero en insuficiencia hepática grave, generalmente, donde a veces mejor se prefiere evitar su uso o utilizarlo si es estrictamente necesario, ¿no? El valganciclovir y zanamivir, veremos más adelante algunos datos sobre ello. Entonces, contra la familia herpes están algunas otras drogas en proceso de estudio. Todavía no sabemos si saldrán al mercado o no, sobre todo porque comparten el mecanismo de acción, que es la inhibición de la ADN polimerasa viral, y como vimos con los antibióticos, realmente si aparece un nuevo fármaco, pero de un mecanismo de acción ya conocido, es cuestión de tiempo para que en este caso los virus desarrollen resistencia rápidamente, ¿no? Eso es importante. Contra el herpes 5, que es el citomegalovirus, sí hay drogas también específicas para este virus. Y el que más utilizamos y tenemos a la mano en los hospitales es el ganciclovir, que es una droga que estructuralmente está asociada o relacionada a ciclovir, pero dijimos que para lograr concentraciones adecuadas de aciclovir tendría que ser de 50 a 2000 veces la concentración contra el herpes tipo 1 y no, obviamente no podría tener beneficio contra el herpes 5 debido a esa gran concentración que se necesita alcanzar. Pero lo que sí comparte en común con la ciclovir es que el ganciclovir también requiere una fosforilación para poder activarse y ejercer el efecto deseado frente a ese grupo de virus de la familia herpes, ¿sí? Y otro dato interesante es que solamente actúa en virus que están en fase de replicación, por eso que se da durante el periodo de donde aparecen digamos, las complicaciones o hay sintomatología de enfermedad activa. En ese momento se da porque este medicamento combate solamente lo que están en fase de replicación. Si hay algunos virus que están en fase de latencia en algunas células, no va a tener ningún beneficio, por eso que tampoco puede erradicar al citomegalovirus porque trata solamente cuando hay infección activa, pero no trata el estado de portador o de latencia, ¿sí? A diferencia entonces de otras drogas como la ciclovir que no combate el citomegalovirus, este combate el citomegalovirus, pero también combate al herpes simple tipo 1, 2 y 3, y entonces puede estar indicado en algunas situaciones. Sin embargo, primero es un medicamento altamente costoso también, segundo también es tóxico, sobre todo es mielotóxico, y entonces exponer esa toxicidad para un herpes simple, pues que puede ser algo no, una infección no grave, no tendría sentido exponer semejante medicación a un paciente. Sin embargo, pues un paciente que esté grave, una encefalitis herpética y contamos con ganciclovir, se puede utilizar, pero bajo vigilancia médica y tiene que estar hospitalizado el paciente para detectar cualquier efecto secundario. Su utilidad es importante en HIV. Lo que más vemos son la retinitis por citomegalovirus, que se da con CD4 menor de 50 generalmente. Y también se puede dar como profilaxis, después, profilaxis secundaria después del tratamiento de ataque, hasta que suba la defensa del paciente y se puede suspender esa profilaxis, porque se ha visto que el virus se puede reactivar si mantiene niveles bajos de CD4, a pesar de haber sido tratado oportunamente con ganciclovir. Acá se habla de una presentación oral de ganciclovir. La verdad, en el país no tenemos esa presentación. Lo que sí tenemos es un análogo que vamos a ver más adelante, que es el valganciclovir, pero el aciclovir no tenemos esa presentación por vía oral. Eso es importante tener claro. El valganciclovir es un profármaco nuevamente, igual que en el caso del valaciclovir. El valganciclovir también es un profármaco que una vez que ingresa a nuestro organismo se transforma en ganciclovir, pero como le dije, digamos, la ventaja es que este sí viene por vía oral y eso nos permite hacer la rotación de un tratamiento intravenoso inicial al tratamiento oral hasta completar el tratamiento necesario. Por ejemplo, una retinitis, normalmente el tiempo mínimo de tratamiento son 21 días. Y estar con un paciente con 21 días hospitalizado a veces no es necesario. Si el paciente notamos que hay mejoría con los primeros 7 o 10 días de tratamiento intravenoso, se puede pasar a la vía oral con el valganciclovir y completar los 21 días en casa.
Todo depende de la evolución del paciente y del criterio médico. También hay resistencia, por supuesto, también tiene el mismo mecanismo de acción, entonces puede haber resistencia cuando hay alteración o mutaciones frente al ADN polimerasa viral. Normalmente se ha visto más frecuencia de resistencia en los pacientes trasplantados, quizá porque en ese grupo de pacientes se usa con más frecuencia el ganciclovir y obviamente ahí puede haber ese tema de que haya más resistencia, ¿no? Además, se ha visto que las cepas resistentes al citomegalovirus frente al ganciclovir, cuando ha sido in vitro, se ha visto que pueden ser sensibles a foscarnet o acidofovir. Y de hecho se hace eso, ¿no? Cuando sabemos que ha habido demostración de resistencia de citomegalovirus al ganciclovir, se puede rotar a foscarnet o acidofovir, drogas potentes, pero también costosas. Y sobre todo con acidofovir altamente tóxicas. Y entonces el ganciclovir sí tener cuidado que debe ser contraindicado en el embarazo porque sí se ha visto que produce efecto teratogénico. Además se recomienda un uso de anticoncepción efectiva durante el tratamiento porque la idea es evitar pues que el niño nazca con malformaciones y ese riesgo lo tiene durante todo el embarazo, incluso algunos días después de haber nacido el bebé también tiene riesgo. Por eso una mujer en esta edad fértil debe usar un método anticonceptivo adecuado para que evite este daño en el producto y sobre todo debe incluso utilizar el método anticonceptivo algún tiempo después, unos días después de haber completado el tratamiento de seguir con la anticoncepción justamente para evitar un efecto residual y pueda producirse alguna teratogenicidad en el producto. En niños también se debe usar con cuidado, sobre todo porque puede aumentar el riesgo de carcinogenicidad, o sea, de producir cáncer, y también puede haber toxicidad gonadal en niños que están en proceso de maduración sexual. En todo caso, pues, si el riesgo supera si el beneficio supera el riesgo, perdón, entonces se puede usar con mucha precaución en niños. Lo que sí se ha dicho, se ha demostrado que debe evitarse el uso en pacientes con trasplantados de médula ósea o trasplante renal, porque en ellos aumenta el riesgo de aparición de púrpura trombótica, trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Eso tener cuidado. Los efectos adversos que había mencionado, aparte de los que le mencioné anteriormente, puede producir pancitopenia, que suele ser reversible, pero que el riesgo aumenta cuando lo combinamos con otras drogas mielotóxicas, ¿no? Sidobudina, por ejemplo, el tema de acá ponemos azathioprina o micofenolato, que son inmunosupresores, son fármacos que nunca se deben dar simultáneamente con el ganciclovir porque pueden aumentar el riesgo de producir anemia. Y esta mielosupresión en trasplantado de médula ósea aparece principalmente en la segunda semana de tratamiento, pues debemos vigilar su recuento, su hemograma con recuento de plaquetas simultáneamente, porque si se detecta que hay inmunosupresión, debemos suspender el medicamento cuando el recuento de neutrófilos baja por debajo de 500 células o la plaqueta por debajo de 25.000 y reiniciar el tratamiento cuando los neutrófilos superan los 750, ¿sí? O las plaquetas suben a más de 50.000. En ese contexto se puede reiniciar el medicamento sin mayor riesgo. Otros colegas prefieren utilizar factores estimulantes de este tipo de células sanguíneas, en el caso de los neutrófilos, para justamente prevenir la toxicidad por los medicamentos. Sí, se puede utilizar simultáneamente. Es una opción también aceptable para evitar la mielotoxicidad. Pero aparte tiene otros efectos secundarios el ganciclovir, como alteraciones gastrointestinales, desprendimiento de retina cuando se usa intraocular, nefrotoxicidad, fiebre, alteraciones cutáneas, flebitis, puedes usarlo en vena periférica, eh, pero con una infusión lenta. Puede producir también confusión, dolor de cabeza, alteración de función hepática y rara vez algunas alteraciones psiquiátricas o convulsiones se ha visto, porque también baja el umbral de convulsión, pero en pacientes que ya tenían el problema antes. Pacientes que nunca han convulsionado, es mucho más difícil que desarrollen convulsiones asociados a ganciclovir. Y esto es lo que decía, el valganciclovir es un profármaco que viene por vía oral y que aumenta la biodisponibilidad hasta 10 veces el ganciclovir. Y eso es una ventaja porque
vamos a darnos cuenta que podemos utilizar dosis por vía oral, tanto como tratamiento, como prevención o profilaxis secundaria, que tiene indicaciones precisas, ¿no? Entonces, altas concentraciones por vía oral, cuando se compara con las plasmáticas, se ven concentraciones muy similares en cuanto a la dosificación oral frente a la dosificación intravenosa. Y entonces, muy frecuentemente usado por nosotros, por ejemplo, en retinitis por citomegalovirus, donde ha demostrado una eficacia muy importante. Lo usamos, por ejemplo, si ahorita hay una escasez a nivel nacional de ganciclovir, parece que el laboratorio productor no está fabricando a gran escala, o estuvo haciendo restringido, lo envió a otros países, de tal manera que nosotros no contamos, y eso ha sido hasta hace 2 o 3 días que pregunté, todavía no hay disponibilidad de ganciclovir en el país. Y entonces se ha optado por el valganciclovir, que sí está disponible, y que, como lo dije, es un equivalente. Si el paciente tiene buena absorción gastrointestinal, se puede utilizar como tratamiento el valganciclovir con la dosis doble. Cada tableta viene de 450, usamos 2 tabletas, o sea, 900 miligramos cada 12 horas para tratamiento y 900 miligramos cada 24 para profilaxis. Eso es muy importante. Además, debe utilizarse siempre con estómago lleno, con algún alimento para, digamos, estimular el pH ácido que mejora la absorción del medicamento. Y entonces, importante también ver ese dato de tomarlo siempre con alimentos y nunca en ayunas. El Foscarnet es otro medicamento que también se usa para citomegalovirus, incluso para cepas resistentes a ganciclovir, pero miren nuevamente, también inhibe la ADN polimerasa viral, o sea, mecanismo de acción similar. Por lo tanto, puede haber algún momento resistencia cruzadas. Pero por ahora se ha visto que las cepas resistentes al ganciclovir sí pueden ser todavía sensibles al foscarnet. Eso es importante. Tiene una escasa absorción por vía oral, por eso que esta medicación viene solamente en función parenteral, solamente se usa por vía intravenosa. Y si la usa por vía intravenosa sin diluir, tiene que ser con catéter venoso central, porque produce flebitis. Y si lo usa por vía periférica, tiene que usarlo diluido al 50% en suero fisiológico o dextrosa al 5% y con una infusión lenta también para disminuir el riesgo de flebitis. En el caso anterior de ganciclovir, que era mielotóxico, en el caso de foscarnet, al ser una droga que se elimina por vía renal, se ha visto que puede ser nefrotóxico, ¿sí? Entonces hay que estar vigilado también la función renal cuando estemos utilizando foscarnet. Durante el tratamiento, por ejemplo, se ha visto que puede haber resistencia, aunque es raro. Normalmente el uso prolongado o el uso múltiple es lo que va a hacer que en un momento haga resistencia. Pero con un tratamiento inicial es muy raro que haga resistencia el mismo día de hoy. ¿Ya? Ese dato es importante. También se ha visto que cepas resistentes a la ciclovir de herpes 1, 2 y 3 son sensibles al foscarnet, como les dije también en esa parte. Se ha visto, por ejemplo, que hay algunos cuadros que llamamos que no responden pues a los tratamientos estándares, ¿sí? Son lo que llamamos formas refractarias. Y entonces se ha visto que la asociación de foscarnet y ganciclovir puede ser beneficioso en algunos de esos casos en los cuales la monoterapia no fue efectiva o no les fue bien. Es una alternativa que se puede programar o plantear, pero para algunos pacientes que están hospitalizados, porque esta droga se usa también, como repito, bajo estricta vigilancia médica. Está contraindicado además en el embarazo y lactancia porque se ha visto que hay además teratogenicidad y también hay que evitarlo en pacientes con falla renal moderada o grave. Eso sí, por el tema que es nefrotóxico. Y al ser nefrotóxico puede producir falla renal hasta un 33% de los pacientes tratados. La mayoría es reversible, necesita una buena hidratación, pero algunos de estos pacientes han requerido diálisis para corregir el problema renal. Pero como vemos acá que es reversible y usado correctamente, vigilando con los exámenes previos de urearetinina, podemos detectarlo oportunamente esa toxicidad renal y se puede evitar. Incluso, como le decía, hidratando correctamente al paciente antes de recibir la medicación,
se puede lograr que el paciente se pueda evitar la presencia de insuficiencia renal. Pero además evitar otras drogas nefrotóxicas en forma simultánea, les había mencionado, como por ejemplo pues los aminoglicósidos, los AINES y también la sustancia de contraste. Si tiene una tomografía con contraste y está recibiendo el medicamento, tendría que retrasarse justamente para evitar toxicidad renal. También, entonces, en ese contexto, el control se hace de urea creatinina cada 48 horas en la fase de inducción y puede ser un poco más prolongado en el caso de la fase de consolidación o mantenimiento, que puede ser incluso una vez por semana. Efectos adversos también puede producir náuseas, vómitos, anemia, porque hemos dicho que también es principalmente nefrotóxico, pero también puede ser mielotóxico, fatiga, dolor de cabeza, úlceras orales o genitales, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones electrolíticas como hipo o hipercalcemia, hipo o hiperfosfatemia, hipocalemia, incluso hipomagnesemia. En el caso de hipocalcemia grave, aumenta el riesgo cuando se usa simultáneamente con pentamidina. Es un medicamento que no contamos o no está disponible en el país. Y el Foscarnet también puede producir mielotoxicidad si lo juntamos o lo asociamos con otras drogas nefrotóxicas como la acidobudina, cuyas siglas son el AZT. El AZT es un antirretroviral análogo nucleósido que ya no utilizamos actualmente en los esquemas en HIV porque esa toxicidad es frecuente a largo plazo, a corto plazo, perdón, produce anemia y a largo plazo puede producir acidosis láctica, trastornos metabólicos, por eso ya no se usa actualmente el ácido budina. Ya les había mencionado que Foscarnet con anciclovir en dosis bajas, esa combinación es eficaz, es menos tóxica y puede hacer que mejoren algunos cuadros refractarios a la monoterapia. Otra droga, entonces, el sidofovir. Esta es una droga que tiene un mecanismo de acción similar, como ustedes ven, contra el ADN polimerasa viral. Sin embargo, este medicamento tiene indicaciones para más grupos virales. Es mucho más amplio el espectro. Vean que no solamente tiene efecto contra herpes virus, sino también contra adenovirus, papilomavirus y poxvirus, ¿no? ¿Recuerdan de la viruela del mono? Poxvirus está en ese grupo. Y por eso se habló que el sidofovir podría ser un medicamento que podría utilizarse en esos casos. Sin embargo, vamos a ver que es tóxico y si la mayoría de viruela del mono son cuadros leves, pues no justifica usar un medicamento con riesgo frente a un cuadro que no compromete la vida del paciente. Así que por eso es que no ha sido aprobado por la FDA. Entonces, tiene efecto contra virus vacunales, como el de la viruela, ¿sí? Molusco contagioso y otro tipo de virus como el orfivirus. También, ya lo dijimos, combate contra la familia herpes, pero nuevamente pues tendría que usarse en algunos cuadros graves porque realmente la forma leve es exponer mucho riesgo al paciente. Por lo tanto, la única indicación autorizada es en el caso de citomegalovirus que ha hecho resistencia al ganciclovir o al foscarnet. En ese caso, sidofovir sería la alternativa para citomegalovirus. También se ha visto que puede aparecer resistencia por la mutación de la polimerasa viral, por eso es el riesgo de que puede haber resistencia cruzada también, ¿sí? Pero la eficacia se mantiene frente al herpes simple. Esas cepas de herpes simple resistentes al aciclovir son altamente sensibles al sidofovir, incluso las cepas resistentes al citomegalovirus, como ya les había mencionado. También es una alternativa de la ribavirina frente a infecciones graves por adenovirus, pero todavía no está aceptado a gran escala porque hay pocos estudios de eficacia. Sidofovir también mostraron que es una medicación muy eficaz frente al virus de la viruela, sobre todo cuando se usa por vía inhalada tras una dosis única, ¿no? Puede ayudar. Sin embargo, esto fue un estudio animal, así que todavía no ha sido aprobado por la FDA para el uso de la viruela del mono, como ya les había mencionado. Tiene baja biodisponibilidad oral, por eso viene solo presentación intravenosa y se elimina por vía renal y una semivida de 2 horas aproximadamente, pero puede llegar hasta 65 horas a nivel intracelular y eso es lo que más nos interesa porque el virus que nos invade tiene que entrar a otra célula para poder multiplicarse
Y es aquí, en esa concentración intracelular, donde es muy alta y llega a tener más tiempo de duración. Por eso la importancia que el sidofovir, al tener esta alta concentración intracelular, tiene buena efectividad y eficacia frente a las cepas resistentes a las otras drogas, ¿no? También hay que hacer evaluaciones periódicas con el oftalmólogo, hemogramas seriados, porque puede producir con frecuencia neutropenia hasta en 20% de los casos. Evitar su uso en el embarazo porque en animales ya se vio que se ha demostrado que hay toxicidad, hay teratogenicidad. Sin embargo, a nivel de las gestantes no se ha hecho un estudio todavía por el tema sobre todo ético es que no se autoriza un estudio en gestantes para probar esta droga, por lo que no se recomienda su uso, excepto pues que sea la única alternativa y se puede ver riesgo-beneficio, pero no está aprobado su uso en gestación. Y las mujeres que están en edad fértil hay que usar un método anticonceptivo durante un mes, incluso después de haber terminado la terapia. Y en los varones también, hasta 3 meses después de haber terminado el tratamiento, hay que usar preservativo para transmitir el virus y un virus que puede ser incluso resistente. Por eso es importante el dato. Se ha visto en algunos casos raros que puede haber infertilidad masculina, pero es muy, muy poco frecuente. Entonces, lo que sí es más frecuente es la nefrotoxicidad con neutropenia, acidosis metabólica, uveitis, uveitis e hipotonía ocular. Y entonces también se ha visto casos de insuficiencia renal, sobre todo, incluso casos mortales, incluso después de la primera o segunda dosis. Por eso es importante vigilar e indicarlo exclusivamente cuando sea necesario. Además, la toxicidad renal pues, se puede prevenir cuando hidratamos correctamente al paciente con 1 litro de solución salina 1 o 2 horas antes de pasar el medicamento y además puede recibir fluidos adicionales como 1 litro adicional de 1 a 3 horas empezando al mismo tiempo, o sea, simultáneamente con la infusión. Se puede seguir hidratando al paciente para finalizar o cerrar la hidratación también cuando acaba la perfusión del fármaco. ¿Sí? Eso es importante porque esa medida de hidratación adecuada puede ayudar a prevenir nefrotoxicidad por sidofovir. Evitar también su uso con otros nefrotóxicos. Yo les había mencionado que estos deben ser suspendidos por lo menos 7 días antes de iniciar sidofovir. Y también el tema que si el cuadro de los efectos secundarios, sobre todo a nivel ocular, no mejoran, tiene que suspenderse el medicamento. Otros efectos secundarios, náuseas, vómitos, fiebre, reacciones, ¿no? Rash, alopecia, disnea, neutropenia reversible, puede producir pancreatitis, ojo, y también se ha visto un solo caso de diabetes insípida de tipo nefrogénica. El Fomipizan es otra droga que se usa contra citomegalovirus y es específica contra este virus, es altamente específico. Y este básicamente se va a hacer una administración por vía intraocular. El oftalmólogo lo coloca intravítrea y aquí pues se usa sobre todo en aquellos pacientes que se ha utilizado otro tipo de medicamentos y que no ha respondido, o sea, ha recibido ganciclovir, por ejemplo, o foscarnet, y no ha respondido a ellos, entonces se tiene que utilizar, perdón, este medicamento Fomipizan por vía intravítrea, donde alcanza niveles muy adecuados durante 7 a 10 días. Efectos adversos, bueno, se ha visto que puede haber algún tipo de efecto adverso más frecuente cuando el paciente ha recibido previamente sidofovir, entonces hay que evitar o postergar hasta 4 semanas después que dejó de usar sidofovir, recién podemos usar el Fomipizan. Como es intravítrea, puede haber algunos efectos secundarios locales, como una uveitis, una vitreitis o incluso glaucoma, es decir, aumento de la presión intraocular y algunas alteraciones visuales como fotofobia, diplopia, etc. Nuevamente las tablas acá para que vean el tema de la presentación, las marcas. Vemos también el tema de, digamos, algunas toxicidades, las dosificaciones, que es importante estar recordando antes de prescribir esos medicamentos. Igual hay que ver qué tratamientos son de elección, qué grupo poblacional se usan adecuadamente, qué fármaco, la dosis, la vía,
la duración del mismo y algunos comentarios para cada uno de ellos, ¿no? Es importante que revisen porque hay que evitar justamente alguna toxicidad y hay que prevenirla idealmente. Otras drogas también que están en fase de investigación contra citomegalovirus, sí, definitivamente son drogas que pueden tener una ventaja frente a los anteriores, porque como ven ustedes acá, son mecanismos de acción diferentes, ¿no? Bloqueo de complejo, decisión y empaquetamiento del ADN, ¿sí? Que además inhiben también la proteína sinasa viral, por lo tanto son mecanismos que actúan en diferentes dianas y entonces eso es una ventaja porque no van a compartir resistencia de ser aprobados, no van a compartir resistencia con los grupos anteriores. Eso sería una ventaja si se llega a aprobar alguno de ellos. Pasamos a otra patología, en este caso frente a antivirales que actúan frente a la hepatitis B. Y acá vamos a darnos cuenta de grupos como por ejemplo el interferón, que lo menciono acá, y luego pasar rápidamente en realidad porque dijimos que no es un antiviral, es un inmunomodulador, por eso se usa para varios tratamientos como hepatitis B, hepatitis C, sarcoma Kaposi, que sabemos está asociado a un tipo de herpes, el tipo 8. Y entonces, realmente es un medicamento que también tiene muchas restricciones porque se ha indicado para pacientes jóvenes con poca carga viral, ¿sí? Se usa por vía intramuscular, la adherencia es baja porque es doloroso. Entonces, una serie digamos, desventajas. Y aparte que al no ser antiviral directo, pues tampoco es que sea un tratamiento de elección. Así que cada vez tiene menos indicaciones este medicamento para el tema de hepatitis B, por eso que lo paso acá rápidamente. Y después vamos a pasar a un análogo nucleósido de la transcriptasa reversa, que es la lamivudina, que ya les había mencionado, que también fue aprobado inicialmente para hepatitis B a la dosis del 50% de la que usamos para VIH, ¿no? En VIH usamos los esquemas combinados que contienen 150 miligramos de lamivudina que se usan cada 12 horas frente a 150 cada 24 que estuvo indicado para hepatitis B. Sin embargo, ya les dije, alta barrera genética, rápidamente hicieron resistencia y por eso que ya no se usa, ni si hay resistencia para hepatitis B, ya no se vuelve a usar, pero si hay resistencia también para el VIH, igual se tiene que cambiar rápidamente por su baja barrera genética. Importante, 3TC la sigla, si lo ven acá, 3TC las siglas de lamivudina. Y entonces por eso tampoco ya es de primera elección, solamente se usa combinado para HIV, para hepatitis B ya se usa muy pocas veces. Y eso debido a que han ido apareciendo otras drogas mucho más específicas, más potentes, con mejor barrera genética, y entonces por ese motivo es que son de primera elección. Otra droga como la de Fovir también se ha utilizado en el caso de hepatitis B, aunque también tiene eficacia frente a herpes virus, a retrovirus y al pannavirus, ¿sí? Sin embargo, el problema es que también mantiene el mecanismo de acción de inhibir la N polimerasa viral y entonces también puede ser que haya resistencia cruzada incluso con cepas resistentes a la amibudina, ¿no? Entonces, importante. También se ha visto que reduce la carga viral de pacientes con hepatitis B crónica, incluso con antígeno E negativo como antígeno E positivo. Tiene ventajas. La dosis 10 miligramos al día tiene un perfil de seguridad aceptable. Lamentablemente es costoso, poco accesible en algunos países como el nuestro y entonces por ese motivo no se usa en nuestras guías de manejo de hepatitis B, pero es una buena droga. Sí, obviamente usar dosis muy altas se ha asociado a nefropatía tubular, pero normalmente eso se vio a exceso de la dosificación, más que un efecto directo del medicamento que de por sí es un medicamento con baja toxicidad, pero no disponible por su costo. Otra droga que estaban también en camino ahí y que aquí pongo con investigación, pero en realidad aquí ya han sido aprobados, el tenofovir, que es un análogo o perdón, sí, es un inhibidor análogo de la transcriptasa reversa, pero de tipo em, que es diferente al caso de la amibudina.
Es un nucleótido en lugar de ser un nucleócido, como el caso de la amibudina, esa es la diferencia. Y la otra droga aprobada para hepatitis B es el entecavir, que esto sí se usa para monoinfección, o sea, solo para hepatitis B, mientras que tenofovir sirve para hepatitis B, pero también para VIH. Por eso que si hay coinfección, que hay un grupo importante de pacientes que tienen las dos enfermedades, el esquema de targa que contenga tenofovir es ideal para combatir ambas infecciones. También se está estimulando algunas vacunas para estimular inmunidad frente a antígenos de la hepatitis B. Actualmente nosotros tenemos ya disponibles vacunas que son eficaces en la prevención, sobre todo el tema de cuando ya tenemos las 3 dosis, cuando no hemos sido expuestos, ¿no? Pero se ha visto que ahora en pacientes ya expuestos al virus, algunas vacunas se están investigando para estimular inmunidad celular, ¿no? Ojalá que se pueda ver algún beneficio ahí. Pero por ahora, las drogas de elección son tenofovir y entecavir que se usan para el caso de nuestras guías actuales de manejo, ¿no? Entonces, el tenofovir es un análogo nucleótido, lo he mencionado, de la transcriptasa reversa del VIH y también de la polimerasa de la hepatitis B. Sirve para ambas cosas. Buena absorción oral, una sola tabletita de 300 miligramos por día es suficiente, pero esta droga a largo plazo, cuando usamos esquemas largos, podría descalcificar los huesos y podrían disminuir la función renal. Entonces, en adultos mayores, pues no se recomienda debido a que ellos ya tienen un problema de funcionamiento renal y también de descalcificación de sus huesos. Por eso no se usa en ese grupo etario. O sea, más de 65 años, preferible evitarlo y más aún si tienen un problema crónico a nivel renal. Básicamente eso. Obviamente, cuando se usa, hay que evitar su uso simultáneo con otras drogas nefrotóxicas como las que ya a ustedes les había mencionado. El otro medicamento es el entecavir, que también tenemos disponible en el país, está en nuestra guía nacional. Es un inhibidor de transcriptasa inversa que se administra también por vía oral. Unas pequeñas molestias gastrointestinales generalmente, pero muy bien tolerado. Y está aprobado incluso para niños mayores de 2 años. Y eso está en nuestra guía nacional. Y aquí vemos algunas indicaciones de indicar tratamiento para hepatitis crónica. Vemos algunos escenarios cuando debemos iniciar tratamiento. Y entonces vemos que en esta situación en la mayoría se recomienda tratar. Y entonces es importante que tengamos el esquema de la medicación adecuada. Y está acá, están aceptados, aprobados el tenofovir y el entecavir. Solamente se hace pequeños cambios en la dosificación de entecavir. Se da una vez al día cuando tiene una hepatopatía compensada y que no ha usado previamente la amibudina. Pero se usa la dosis doble, o sea, 1 miligramo, cuando el paciente o ya fue expuesto a la amibudina o tiene una hepatopatía descompensada, como una cirrosis. En ese caso hay que usar dosis doble. En el caso de hepatitis C también pasó algo similar. Inicialmente habían tratamientos combinados de interferón con ribavirina, que fueron los tratamientos de elección, altamente tóxicos, baja adherencia por el tema del dolor, de la inyección, del interferón. Sabemos que no erradica el virus, que solamente es inmunomodulador. Y entonces por ese motivo es que los interferones también ya dejaron de utilizarse progresivamente en estos casos, porque también con la tecnología actual fueron apareciendo nuevos medicamentos mucho más potentes, mucho más específicos, con efecto directo antiviral, que incluso no solamente curan la enfermedad, sino que además pueden erradicar al virus, porque estos interferones tienen bastantes efectos secundarios, incluso pueden producir trastornos psiquiátricos como depresión, por ejemplo, que era frecuente en los usuarios de esta droga. El caso de la ribavirina también sirve para varios virus, como por ejemplo toda la familia herpes, adenovirus, postvirus, ¿no? Vulnerabilidad, influenza, sarampión, paperas, sirve para varias cosas, pero es altamente tóxico y entonces también es costoso, no tanto, pero cuesta. Y entonces por ese motivo tampoco es que se usa como primera elección actualmente para el tema de, en este caso, de hepatitis C. Ya no se usa como primera elección. Muchas contraindicaciones, múltiples efectos secundarios, no lo usamos.
Y vamos a ver acá una tabla donde históricamente cómo fueron apareciendo algunas drogas que se usan contra hepatitis C y que es importante recordar. Y eso están acá. Justamente en el año 2011 o antes usaba el interferón pegilado con ribavirina, pero después del 2011 aparecen algunas drogas antivirales como inhibidores de proteasas, como boceprevir y telaprevir, que empezaron a utilizarse con relativa frecuencia en hepatitis C. Lamentablemente eran varios medicamentos a la vez, o sea, tienen que usar 6, 8, hasta 10 tabletas diarias, con efectos secundarios, con intolerancias, y tampoco erradicaban al virus, ¿no? Por eso que en el tiempo fueron apareciendo ya otros medicamentos que empezaron a, digamos, impactar en forma adecuada en el manejo, ¿no? Aparecen los famosos inhibidores de polimerasa, NS5A y NS5B. Y estas drogas empezaron a ser más eficaces a tal punto que actualmente hay algunos de estos medicamentos que son específicos para hepatitis C, curan la enfermedad, pero además erradican al virus. Y esa es una ventaja actual porque existen varias guías que dependía del genotipo, ¿no? Por ejemplo, estas combinaciones para genotipo 1, otros para genotipo 2, otros para genotipo 3, otros para el 4, 5 y 6, otros para situaciones especiales, por ejemplo, cuando hay cirrosis, cuando hay trasplante, coinfectados, todo esto era, digamos, indicaciones para cada grupo, hasta que aparece esa combinación que combina un inhibidor del NS5A como Velpatasvir y un inhibidor del NS5B como el Sofosbuvir, que estas drogas en esta combinación que vienen en una sola tableta para tomar una diaria por 12 semanas, no solamente cura la enfermedad, sino que además la erradican y encima tienen efecto pangenotípico. Aquí ya no me interesa si es el genotipo 1, 2, 3 o 5, cualquier genotipo, esta combinación arrasa con todo. Altamente costoso cuando recién apareció, más o menos el costo eran $250,000 un tratamiento completo para un paciente, hasta que fue bajando progresivamente. Actualmente ya hay drogas, digamos, los famosos genéricos. Así que el costo ha bajado en forma importante. No tengo el precio exacto actualmente, pero sí un precio mucho más accesible, de tal manera que nosotros ya en el Hipólito hemos iniciado tratamiento a varios pacientes, unos 4 o 5, más si mal no recuerdo, que están yendo bien, han negativizado su carga viral y hasta ahora no ha vuelto a elevar su carga viral después del tratamiento. Van muy bien. Ahorita se acabó la medicación, sé que está una nueva licitación en el MINSA, probablemente en octubre llegue un nuevo stock. Para algunos pacientes están en espera, tenemos 2 pacientes en espera para iniciar tratamiento, pero vean cómo esto ha venido a tener un impacto muy importante en el manejo de la hepatitis C. Otros antivirales, como por ejemplo los que están hechos contra influenza, estas aminas tricíclicas como amantadina o rimantadina, en su momento se usaron con mucha frecuencia. Lamentablemente, baja barrera genética, ha aparecido muy alta resistencia. ¿Sí? Miren que rápidamente en 5 días de tratamiento ha habido resistencia del 33% de los casos. Por eso es que ya no utilizamos este tipo de medicamentos porque aparecieron pues el otro grupo importante que son los análogos o inhibidores de las neuraminidasas como el Zanamivir, que fue el primero en ser aprobado de este grupo, eficacia contra influenza tipo A, tipo B, incluso contra cepas resistentes a las aminas tricíclicas. El Zanamivir funciona, pero esto se usa por vía inhalatoria principalmente. En cambio, por vía oral tenemos a oseltamivir, que es un medicamento que se usó bastante en la pandemia que tuvimos de gripe porcina. Sin embargo, ese medicamento tiene alguna eficacia cuando se usa precozmente. Si ya se retrasa el uso, la eficacia realmente no es buena. Por ese motivo es que, y además ya se vio alguna cepa resistente de influenza frente a ese medicamento de oseltamivir. Por eso que se empezó un estudio con esta droga que se llama peramivir,
en los cuales en este estudio se está viendo pues de que esta droga sí es eficaz y actualmente ya ha sido aprobado por la FDA para procesos de influenza, sobre todo las formas graves que están en UCI, porque esta se usa por vía intravenosa, ¿no? Entonces es importante porque se ha demostrado ya in vitro que es mucho más potente que Sanamivir o que Oseltamivir. Incluso las cepas resistentes también son sensibles a esta droga, ¿no? Entonces, Peramivir ya ha sido aprobado, aquí ya no está en fase 3, y hace un tiempito fue aprobado y se usa a gran escala, sobre todo en países con recursos adecuados, porque nuevamente en el país el tema del costo es un gran problema de accesibilidad. Bueno, la ribavirina ya no lo menciono porque ya lo había mencionado en hepatitis B, en el problema de hepatitis C, y realmente no ayuda mucho. El palivizumab no es un antiviral, esto es un anticuerpo monoclonal que se usa básicamente para virus sincitial respiratorio, que es un problema serio en neonatos que fueron, digamos, prematuros o niños de alto riesgo, por ejemplo, que nacieron 6 meses antes, o sea, que tienen menos de 6 meses de nacido o antes de las 36 semanas. Ese grupo tiene algún trastorno pulmonar, entonces se usa ese anticuerpo para evitar o prevenir complicaciones graves por el virus sincitial respiratorio. También aquellos niños que son menores de 2 años, pero que recibieron tratamiento para displasia broncopulmonar durante los 6 meses previos, ¿no? Ese grupo tiene riesgo de complicarse y entonces ahí sí hay que aplicarles también toda la terapia disponible. En este caso, esta droga, que es el anticuerpo monoclonal, que se usa a una dosis de 15 miligramos por kilo, una vez al mes por vía intramuscular, y esto reduce la frecuencia de episodios de hospitalizaciones de virus sincitial respiratorio. Sin embargo, no ha demostrado que baje la mortalidad, pero sería una buena idea utilizarlo pues en ese grupo, sobre todo de niños de riesgo, porque este virus sincitial respiratorio que produce bronquiolitis, en este grupo de pacientes sí puede producir formas graves y entonces comprometen la vida de estos niños. Importante. Bien, creo que será el último entonces. Disculpen la voz nuevamente, la disfonía ha mejorado un poco, pero todavía sigo con la voz afectada. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, por favor, que podamos aclarar en este momento? ¿Todo está claro? Doctor, buenos días. Hola, Albeniz. Cuenta contigo. Doctor, en relación a lo que es hepatitis B, al final no entendí cuál es el tratamiento que se le daba, porque mencionó algunos y dijo que ya no se usaban, entonces no entendí. Son los últimos que Hepatitis están en B. la guía. Los últimos que están en la guía que mencioné ahí, tanto tenofovir como entecavir fue lo que mencioné. Son los de elección actualmente. Pues se usan en casi todas las situaciones, incluso con cirrosis compensada se usan ambos. La diferencia es que tenofovir de preferencia en coinfección hepatitis B, VIH y entecavir solamente en monoinfectados con hepatitis B. Eso es lo que mencioné. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, buenos días. ¿Se podría prescribir aciclovir en madres que están dando de lactar? Ya, mencionamos que la ciclovir llega y pasa muy bien la barrera placentaria y también la leche materna. Realmente se prescribe en el caso de que sea estrictamente necesario, pues no, o sea, si es una encefalitis que es una paciente, necesariamente tienen que utilizarlo. Pero si es una forma leve, ¿no? Un proceso, un herpes, digamos, oral, realmente se puede dar, pero se tendría que suspender la leche materna esos días porque pasa a una concentración muy alta de la droga en la leche materna. Entonces, durante el tratamiento sería suspender la leche materna, ¿no? Pero sí se puede dar. Incluso en la gestación también se ha visto que puede haber un grado de toxicidad, pero la ciclovir en sí se puede usar con relativa seguridad. Es categoría C, no es B, pero viendo riesgo-beneficio en gestación también se puede utilizar. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
¿Todo está claro entonces? Doctor, otra pregunta. Ahí En vamos. relación al tratamiento del herpes, doctor, mencionó que el famciclovir puede tener alta biodisponibilidad en función al tratamiento. Y entonces, ¿en qué caso se podría dar famciclovir o de repente aciclovir? El problema es que esas drogas, como le dije, son costosas. Las ventajas son la biodisponibilidad, o sea que necesitamos menos dosis. En el caso, por ejemplo, de un herpes zóster, que damos aciclovir 800 cada 4 horas, o sea, tiene que tomarse 35 pastillas en 7 días. Con las otras drogas tienen una dosificación menor, pero el problema está que tienen alto costo. No es que sean mejores en el sentido de eficacia, porque es la misma, son prodrogas en realidad. Y lo que es peor es que comparten resistencia, o sea, si hay cepas resistentes al aciclovir, también lo serán al fanciclovir. Por eso es que son drogas que lo he mencionado, pero que no se usan y además el fanciclovir no está disponible en el país, ¿no? Así que nos quedamos con aciclovir, o en todo caso la alternativa es el valaciclovir, que es la misma aciclovir, es una prodroga, necesita menos dosificación diaria, pero es muy costosa, cuesta 5 o 6 veces más el valaciclovir que el aciclovir, ¿no? Así que nos quedamos con eso básicamente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, parece que está todo claro. Pues nos encontramos a la 1 para el tema del desarrollo del segundo caso clínico. Y el día de mañana, a las 7 de la mañana, por favor, vamos a presentarles la última actividad que va a hacer el grupo. Voy a presentarles una revista, un artículo que tiene que desarrollar el grupo. Es una revista que habla sobre terapéutica en infecciones por hongos en sistema nervioso central. Y es importante porque van a revisar algo de los antimicóticos que hemos mencionado en la teoría. Y como no tenemos una clase programada de micosis profunda, vamos a aprovechar esa presentación para poder hablar sobre esas patologías. Entonces, mañana a las 7 de la mañana les presento esta revista y esta será resuelta el próximo miércoles a la 1 de la tarde, porque la próxima semana, lunes y miércoles, vamos a dedicarnos a a las 8 de la mañana a desarrollar los seminarios que están pendientes. El lunes va a ser el seminario de tuberculosis XDR y el miércoles el seminario de dengue. Y probablemente ahí completamos ya todas las actividades dependiendo de la fecha del examen. Podemos hacer alguna revisión adicional, como les mencioné, que suelo agregar o anaerobios o una revisión de lepra, ¿no? Eso ya lo conversamos después. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, para encontrarnos a la 1 de la tarde. Todo claro, doctor.